¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy estuvimos en diálogo con la abogada Verónica Sacheta. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la posibilidad de aquellos argentinos que han decidido buscar otros horizontes, en este caso Italia, ¿no? ¿Qué se necesita para tramitar la ciudadanía italiana? La doctora Sacheta nos va a dar toda la información. También con el doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevistó de manera directa a Nicolás Magrini, abogado, sobre dos conceptos muy interesantes que tienen que ver con derecho y deporte. Y nos metimos en un tema de amplia actualidad que tiene que ver con algunos proyectos que se están empezando a hablar sobre reforma laboral. Hablamos de este tema con el juez nacional, el doctor Raúl Ojeda de El Trabajo. Uno de los ejes para la Argentina que se viene seguramente será el debate. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. Contexto de incertidumbre económica como el que está atravesando la Argentina, cada vez más jóvenes profesionales, solo o junto a sus familias, piensan definitivamente en un futuro en Europa. Pero mudarse a otro país significa realizar una serie de trámites y conseguir permisos para que la estancia sea legal. En la pandemia, lo que pasó en pandemia es que la cantidad de consultas que recibí fue impresionante, porque la gente se empezó a ir, empezó a ayudarme, porque me tengo que ir, porque saco pasaje, porque tengo 3 meses, porque siempre, o sea, yo siempre desde este lado de, bueno, te ayudo, busquemos los papeles, porque obviamente que es un trámite que lo puede hacer cada uno, buscar las cosas, presentarlas, sacar el turno. Lo bueno, digamos, hubo muchos beneficios en la pandemia. Para empezar, el consulado pasó todo digital, entonces la gente ya no dejó de renegar con tengo que ir hasta allá, a ver, mandar una cosa por correo, entonces todo fue más digital y las cosas se empezaron a poder ver incluso en las páginas, en las redes del consulado. Los registros civiles ya quedan muy pocos que no manden las actas digitales, entonces todo eso ayudó, porque antes era un dolor de cabeza tener que ir al registro, perder una mañana para buscar un acta, buscar los datos. Hoy por hoy te sentas en la compu, renegas un rato como mucho, pero la pedís y ya te llega y seguís con el trámite, es mucho más ágil. Todo esto se arranca armando el árbol genealógico. Entonces es lindo por ahí, obviamente, que uno termine conociendo historias familiares de quienes vienen acá que no se sabían. No sé, por decirte, me ha pasado tener gente de enterarse que su abuelo, quizás una persona que abandonaron en una comuna en Italia y nunca supieron. O personas de enterarse por ahí que sus padres eran adoptados, porque ¿qué es necesario para todo esto? Actas de todos los estados civiles, o sea, nacimiento, matrimonio, defunción, desde el descendiente italiano. Entonces empezamos a tener que pedir a Italia, desde quién es el italiano, y de ahí todo para abajo, de todos los estados civiles. Y ahí es cuando, bueno, uno va descubriendo historias familiares que no sabe, tiene que a veces empezar a conversar, por decirlo de una forma, con familiares que están en otro lado, en otras provincias, con quienes no habla hace muchos años, para recopilar información. ¿Dónde nació? ¿Te acuerdas dónde vivía el abuelo? ¿Cómo se llamaba la bisabuela? ¿En qué ciudad vivieron? ¿Dónde falleció? A veces nos ha pasado que se casó de vuelta en Brasil. Bueno, entonces empezamos a unir un montón de lugares y de gente, que es lo que lo hace lo lindo de esto. Una vez que uno junta todas las actas, para presentarlas en el consulado de acá de Córdoba, todas esas actas tienen que coincidir todas unas con otras. ¿Qué es lo más común que vemos nosotros que pasaba? Cuando llegaba el italiano, escribían los apellidos como los escuchaban. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber errores, apellidos mal escritos, nombres mal escritos o segundos nombres que no estaban, edades, ciudades de donde nacían. A lo mejor venía y le decía, yo vengo de Turín, y le ponían Torino. Y todos esos errores, que se pueden corregir obviamente por 2 vías, por eso hay cosas que las pueden hacer siempre uno, o tenemos la vía judicial, que es donde más nosotros entramos en juego, ayudarlos con el armado de la carpeta.
La vía administrativa es ir a cada registro civil donde está cada acta, llevar todas las actas correlativas para demostrar cuál es el error, así se corrige. Y en la vía judicial se presenta todo en un solo expediente, entonces en vez de tener que ir a cada registro, directamente sale la orden desde el juzgado para cada registro. Y ahí es donde, bueno, nosotros tomamos más intervención, sobre todo en la pandemia, y empezamos a hacer un montón de estos trámites, nos pasó gente que está en Italia, y lo bueno de que hoy es todo digital, salieron las sentencias, se las mandamos digital y terminaron de presentar su carpeta de ciudadanía allá. Allá incluso, por ejemplo, el trámite de la ciudadanía tenés que estar viviendo por lo menos 3 meses para que te la den. Pero sí tenés que ir con la carpeta armada, esto que te decía, toda la documentación revisada, que las cosas estén bien. A ver, además de las actas que hay que buscar, hay que pedir formularios, que es otra cosa que vemos re común. En determinada época, quienes vinieron de allá renunciaron a la ciudadanía italiana y se naturalizaron como argentinos. Si tu descendiente, del cual vos querés pedir la ciudadanía, renunció, se te cae el trámite. Y nos ha pasado que ha venido gente hasta con las actas traducidas ya, que también es un costo bastante importante, y cuando le decimos, pero usted se olvidó de pedir este formulario, que es fundamental demostrar que no renunció a la ciudadanía. Y cuando le pedimos había renunciado, hay que buscar todo por otra línea. Porque si renunció, no puedes hacer nada. Ya no está esa persona para decir que no puedes decir más nada. Para empezar, que te manejas por toda la Comunidad Europea solamente con el pasaporte, porque no te dan un DNI, lo que te dan es ese pasaporte. Y por otro lado, en Estados Unidos no realizas visa. ¿Viste el trámite de la visa? Que te tenés que ir a Buenos Aires, con los costos que tiene, pasar una entrevista. Eso para los ciudadanos de la comunidad no existe. Se hace un trámite que se llama ESTA, se hace online, te llega a los 5 minutos y cuando viajas a Estados Unidos lo mostrás con el celular nomás. El pasaporte en la mano, el celular y nada más. Armar el árbol genealógico, que es lo más difícil y que para nosotros a veces resulta imposible. Porque vos sos el que sabe bien o podés saber a quién preguntarle esto que te decía, cómo se llamaba tu abuelo, a dónde vivía, en qué ciudad se casó. Porque hacer esa búsqueda hoy no existe un padrón donde yo pueda poner el nombre de la persona y me tira toda esa información. Hay que ir registro por registro, buscar censos, datos migratorios. A veces tenemos que buscar está el registro de quienes viajaban en los barcos que llegaron de allá, buscar uno por uno hasta que lo encontremos. Entonces eso, en cuestiones de investigación, ayuda un montón y las personas ya van sabiendo, vino, no vino, se quedó, se casó. Hay padres a veces que saben, no, tu abuelo renunció a la ciudadanía, olvídate. Busca por otro lado. Hay gente que viene y nos pide la española. Yo trabajo con un montón de colegas de Córdoba también. Ellos hacen la española, que se vence en octubre, por cierto, después de octubre se acaba esto de la ley de nietos. El tema del español, por ejemplo, es que es solo para los descendientes, o sea, yo no se la puedo pedir a mi marido o a mi esposa, y la italiana sí. Hay un requisito que tienen que rendir un examen y demostrar un nivel de idioma de italiano, pero la podés pedir, digamos, en la española no. Mira, el consulado de acá, el de Córdoba, es bastante jodido. Es gente bastante tosca cuando te trata, secos, bien tanos, de que preguntas algo te contestan bastante mal y que si no llevas todo perfecto, no puede haber casi que te dirían ni una coma mal, no te la dan, a diferencia de los que sé que se van allá y llevan errores y se las dan igual. Claro. Pero está esto de desarraigarte de toda tu familia, de todo el entorno y irte a vivir a otro lado. Nos vamos a la pausa. La primera, en el programa A la Vuelta vamos a estar hablando con Raúl Ojeda, juez nacional del trabajo, sobre las posibilidades que se plantean de reforma laboral en la Argentina. Ya veremos. Río Cuarto tiene más del 90% de luces LED. El intendente Juan Manuel Llamosas habilitó nuevas luminarias LED en banda norte y el oeste de la ciudad. Este avance genera más seguridad, mayor ahorro y menos consumo para los vecinos y vecinas, aportando al cuidado del ambiente. Seguimos trabajando para que el progreso y el desarrollo no se detenga. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Córdoba, entregar 100.000 créditos del Banco de la Gente vale. Es el apoyo para quienes necesitaron salir adelante. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Contratos, despidos, convenios, juicios, los ejes del debate actual de una reforma laboral. La Argentina, país que lleva más de una década sin un crecimiento sostenido del número de asalariados formales en el sector privado, a la vez que la mitad de los trabajadores es informal. En este contexto, ¿es necesaria una reforma a la ley de trabajo? Doctor Ojeda, un gusto, un placer saludarlo. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, para hacerle una consulta respecto a lo que se ha hablado por ahí hasta livianamente, ¿no? Respecto a una necesidad de reforma de ley laboral en la Argentina, en épocas de precandidaturas, candidaturas presidenciales. ¿Cuál es la mirada que usted tiene, doctor, respecto a nuestra ley? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué queremos hacer la reforma, no? ¿Por qué sería necesaria una reforma? Si lo que molesta a muchos candidatos es la cantidad de juicios que hay, yo en vez de reformar la ley para que no haya juicios, yo lo que haría es reforzar los controles para evitar todos esos conflictos que se suscitan y que terminan en juicios. De hecho, las estadísticas demuestran que aproximadamente el 95% de los casos conflictivos no llegan a juicio, no se hacen juicios, porque los trabajadores y trabajadoras no tienen cultura de pleito, empiezan a buscar otro trabajo, necesitan cubrir sus necesidades y no están detrás de la espera que implica tener un juicio del trabajo, ¿no? Lamentablemente la justicia del trabajo siempre estuvo estructuralmente lenta, porque estructuralmente está desabastecida en todo el país. Entonces los juicios no son una buena respuesta ante los incumplimientos. Pero le doy un dato que no le resultará ajeno. Si tenemos un 45% de los trabajadores y trabajadoras, o un poquito más tal vez, sin registrar, todos esos son bombas de tiempo, son juicios posibles que se pueden hacer. No solo por los despidos, por las faltas de aportes, porque esas familias no tienen obra social, no tienen ningún tipo de aporte jubilatorio, nada, sino que además porque cada vez que se produce un accidente esas personas no están aseguradas. Y bueno, y sin embargo, la cantidad de juicios que hay a nivel país no refleja ese número, refleja mucho menor, muchísimo menor. Así que si la reforma está encaminada a erradicar lo que ellos llaman la industria del juicio, es una reforma que no podemos avalar porque nosotros pretendemos que se cumpla la ley y no que se terminen los juicios artificiosamente. Ahora, si la reforma está encaminada a modernizar la legislación en temas que todavía no están debidamente abordados, bueno, ahí sí estamos absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, no hay legislación sobre la violencia laboral de acuerdo a cómo fue ratificado el convenio 190 de la OIT, ¿no es cierto? Eso no existe todavía. En Argentina estamos usando leyes creadas para otras situaciones, no está mal, se pueden usar, pero estaría mejor tener una ley específica, ¿no? Por ejemplo, no están protegidos los padres adoptantes, que
si queremos propiciar las adopciones, tendríamos que cubrir la situación de los padres adoptantes. La legislación tiene un déficit enorme en cuanto a perspectiva de género. Habría que mejorar, para empezar, la redacción, que está escrita todo en masculino, pero además ayornar muchos institutos que están pensados en un criterio de protección de la mujer muy antiguo, que no responde a las necesidades de nuestros tiempos. Y así tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Higiene y Seguridad, que es del año 70 y pico, obviamente no conoce esa ley, no conoce toda la tecnología que tenemos hoy. Entonces hay que revisitar los contenidos y adaptarlos a lo que tenemos hoy, ¿cierto? Y así, bueno, hay mucho contenido que nosotros podemos ayudar y colaborar para que se actualicen y para que se eviten juicios. Y eso sí, esa reforma nosotros la podríamos propiciar. Doctor, consultarle respecto a un tema de amplio debate social que tiene que ver con los planes, ¿no? Los planes que se han instalado como una herramienta coyuntural de momentos, de tiempos de la Argentina que se han, quedado en el tiempo, ¿no? Y no se transforman en trabajo genuino. ¿Qué sugiere usted para transformar esta estructura de planes sociales que tiene la Argentina en economías formales, en trabajadores registrados? ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que primero hay que sacarse el complejo respecto de los planes, ¿no? Utilizar la palabra plan como plano, planero, como un adjetivo peyorativo, porque son personas con necesidades básicas insatisfechas y por eso están los planes, ¿no? Por eso sale ahí una política pública para atender a esas personas que tienen las necesidades básicas insatisfechas y que el mercado no los absorbe. ¿Quién genera trabajo genuino en el mercado de trabajo? Las empresas, no es el Estado. Entonces, lo que hay que organizar es una estructura estatal que favorezca el crecimiento de emprendimientos, emprendedores, medianas empresas. No sigamos esperando las grandes inversiones extranjeras, pienso yo, porque esas grandes inversiones extranjeras vienen asociadas a capital especulativo y no productivo, ¿no? Y empezar a enfocar en dónde están aquellas fases de la industria de los servicios que importamos innecesariamente y que podrían ser sustituidos por mano de obra local. Pero mientras tanto los planes son necesarios porque usted no puede desentenderse de lo que a la gente le pasa y necesita. Y en algunos casos esos planes están utilizados con fines prebendarios por algunos sectores políticos. Bueno, eso hay que corregirlo sin lugar a dudas. Eso no puede ser así. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta, el doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevista al abogado Nicolás Magrini para hablar de derecho y deporte. Ya venimos. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Sí, completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota.
En Córdoba, adjudicar 8.000 terrenos lo tengo, vale. Estas familias comenzaron a construir su vivienda. Hacemos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sobre Derecho y Deporte, Zacarías Ramírez Enrigo dialogó con el abogado Nicolás Magrini. Derecho y Deporte. Vamos a hablar con el doctor Nicolás Magrini de estas dos pasiones. Veámoslo. Indudablemente de que el derecho deportivo es una rama muy especial y muy particular, que podemos brevemente definir como el conjunto de normas emanadas de instituciones públicas, ¿sí?, o privadas que regulan concretamente el hecho del juego, ¿sí?, visto desde el punto de vista de la competencia, ¿sí? Básicamente el derecho deportivo trasciende y se bifurca en un montón de aspectos. Tenemos una parte de lo que es el derecho de formación deportiva, tenemos otra parte de lo que es, por ejemplo, aquellas normas que reglamentan las reglas del juego, como lo que son las reglamentaciones antidopaje, y tenemos también todas aquellas normas que reglamentan la manera en que se deben organizar jurídicamente todas aquellas entidades que tengan como objetivo principal fomentar la práctica deportiva, ¿sí? La verdad, digamos que una cuestión interesante sobre la forma jurídica en la que se organizan los clubes en la República Argentina adquiere relevancia temporalmente cuando se instala un debate sobre si asociaciones civiles o sociedades anónimas deportivas. Acá en Argentina, digamos, los clubes de fútbol puntualmente, por estatuto de AFA, concretamente por el artículo 4.1, para poder afiliarse a la Asociación Madre del Fútbol Argentino, tienen que constituirse o utilizar la tipología jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro. En la mayoría de los países del mundo no pasa eso, pero un detalle importante es que en España, si bien hubo una modificación legislativa en la década del 90 que hizo que proliferaran las sociedades anónimas deportivas, los dos clubes más importantes de España, el Barcelona y el Real Madrid, son asociaciones civiles. Normalmente se suele, digamos, por ahí, desde la faz práctica, confundir por ahí, digamos, en este caso el televidente puede pensar que en algún momento ha habido alguna institución que ha sido, o con la palabra que por ahí se utilizaba en un momento en los medios, el gerenciamiento, o por ahí, que ha sido privatizada y que ha dejado ese ropaje jurídico de asociación civil. Pero no, lo que ha pasado en determinadas instancias, como por ejemplo en la crisis institucional y económica que sufrió Racing Club de Avellaneda en el año 2001, fue que en ese caso puntual la legislación preveía y prevé una salida concursal específica, un salvataje para entidades deportivas, ¿sí? Entonces, en el marco de esa solución concursal específica, frente a esta entidad deportiva que tenía un estado de cesación de pago y de insolvencia, para permitir que pudiera seguir efectivizando sus actividades, se articuló todo un mecanismo legal que tuvo que cumplimentar, digamos, con los requisitos que prevé la ley, que no vamos a ahondar porque los tiempos de televisión no nos dan para ello, pero que justamente hizo de que por ahí, digamos, el común denominador de la gente podría haber pensado que se salió de ese ropaje o que adquirió otro tipo de organización jurídica. Indudablemente de que hay, como veníamos hablando, hay siempre, y bueno, y ahora más presente lamentablemente que nunca, siempre un hilo conductor, que yo siempre he tomado, digamos, en algunas cuestiones jurídicas relacionadas con los clubes y sobre todo con el desarrollo del derecho, como, digamos, soluciona cuestiones fácticas o cómo se van desarrollando los hechos, que
implica o que tiene una implicancia muy importante en la vida de los clubes, que es la forma de generarse mecanismos de financiación genuinos, ¿sí? Que tengan ingresos genuinos, y una de esas maneras es reclamar muchas veces lo que se conoce como derecho de formación o mecanismo de solidaridad, que no es ni más ni menos que el derecho que le asiste a todas las entidades deportivas, en lo específico los clubes de fútbol, de poder cobrar una indemnización por el periodo de tiempo que un jugador que su vida deportiva tuvo un giro, tuvo un vuelco, como se dice, digamos, comúnmente, pudo llegar a debutar, a jugar en primera, a firmar un contrato con alguna entidad deportiva importante, puede haberse retribuido todo ese periodo en el que las asociaciones civiles presentes, digamos, en nuestro fútbol argentino, aportaron con su granito de arena para la vida deportiva del jugador. Ese derecho de formación va a variar de acuerdo si es una transferencia internacional, por lo cual van a empezar a jugar, digamos, normas y va a estar todo reglamentado, digamos, por FIFA, ¿sí? A través de lo que es el reglamento de estatuto y transferencia del jugador, o va a variar si se trata, digamos, de un hecho, un primer contrato entre dos clubes, por ejemplo, de la misma Asociación del Fútbol Argentino, o una transferencia entre clubes de la Asociación del Fútbol Argentino, si se va a, por ejemplo, a regir por el reglamento que prevé la AFA para ese tipo de cuestiones, o en su caso la ley de formación deportiva, ¿sí? Que no únicamente atañe al fútbol, sino a otros deportes como por ejemplo el básquet, ¿sí? Que se realicen de manera profesional. Bien, yo creo que hay que saber distinguir, digamos, y sobre todo va de la mano de la idiosincrasia concretamente de cada uno de los países. Aquí en Argentina indudablemente que es una cuestión no menor que Argentina y Uruguay son dos de los países del mundo con más clubes de fútbol, tienen mucho más clubes por ejemplo que España o que Italia, porque acá digamos los clubes tienen una función social que va más allá quizá de tener una institución jugando en primera división. Pensemos en River Plate, en el Club Atlético Lanús, en el Club Atlético Vélez Sarsfield, donde además de eso tienen escuelas de enseñanza media, y en donde además de eso tienen un montón de otros deportes como vóley, como básquet, como handball, digamos, y tienen otro rol que no únicamente se circunscribe a lo que es el éxito deportivo per se, o incluso a lo que es el lucro o la generación de lucro. Indudablemente que la organización jurídica que tiene la Major League Soccer en Estados Unidos es algo totalmente distinto a lo que nosotros tenemos acá. Vamos a empezar de que son dos asociaciones, la Asociación de Fútbol de Estados Unidos y la Asociación de Fútbol de Canadá, que organizan, ¿sí? el torneo o la liga profesional, digamos, de Estados Unidos. Y después la Major League Soccer tiene la particularidad, y bueno, que ahora todos los flashes y todos, digamos, los focos del mundo están puestos ahí, de que tiene una organización que es la Major League Soccer la que le paga a los jugadores, ¿sí? Es la propia liga la que le paga. Tiene dos ítems fundamentales, que uno es el control o el equilibrio, digamos, en la finanza de todos los equipos que componen la Major League Soccer, y otro que es el tope salarial. Entonces, ustedes dirán o se preguntarán, pero ¿cómo puede ser que Messi hoy por hoy ha firmado un contrato o ha trascendido, digamos, se ha hecho público, los medios se han hecho eco, que ha firmado un contrato por 4 temporadas a un valor de $50 millones por temporada, con la posibilidad al momento de que termine el contrato de adquirir el 25% de una franquicia que él elija? Y es muy, digamos, es muy fácil para explicarlo, porque independientemente de todo lo que venimos diciendo, la Major League Soccer tiene la posibilidad de que cada equipo contrate a 3 jugadores que le denominan la franquicia. Por eso no es casual que en el Inter de Miami esté Messi, esté Jordi Alba y Sergio Busquets. Son los 3 jugadores que ocupan el cupo, ¿sí? de jugador franquicia. ¿Qué implica jurídicamente que un equipo de la Major League Soccer tenga un jugador franquicia? Que la Major League Soccer le va a pagar hasta determinado monto de su salario y el resto corresponde al club, en este caso al Inter de Miami, ¿sí? Entonces todo ese tipo de particularidades, indudablemente que desde el punto de vista del sponsoreo, cuando uno piensa que Adidas ha firmado un contrato donde un porcentaje de las remeras que se venden del Inter de Miami a lo largo y a lo ancho del mundo
son para Lionel Messi, o cuando Apple TV ha firmado un contrato para la televisación de la Major League Soccer justamente con la llegada de Lionel, y que el partido de su debut por la Leagues Cup contra el Cruz Azul haya sido el que haya marcado récord de audiencia en toda la historia, digamos, de los Estados Unidos, nos hace pensar, digamos, de que se va girando un modelo de negocio que desde los números, indudablemente que es muy competitivo, pero desde la función social, que difiere notoriamente a la idiosincrasia nuestra, y a la labor y rol importante en la contención, en la inserción y en el desarrollo de la juventud que tiene el deporte y el fútbol en nuestro país, realmente son dos cosas que van por dos andariveles distintos. Final del programa, gracias como siempre por la compañía. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho, redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sujetos de Derecho, así nos encuentran fácilmente en la red de redes. Agradecer muy especialmente a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Nos reencontramos la próxima semana, domingo 13 horas por Canal 13, para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.